El equilibrio del Mediterráneo. El Mediterráneo. Un mar inmenso, espejo del comercio y del poder. Durante siglos fue el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, pero en el siglo XVI se convirtió en una frontera tensa. De un lado, el Imperio Otomano, del otro, las monarquías cristianas. Desde mediados del siglo XV, los turcos habían extendido su dominio con una rapidez imparable. Tras la caída de Constantinopla en 1453, su bandera ondeó sobre ciudades de Europa y África. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, su poder alcanzó las puertas de Viena. Y en el mar, su flota era temida. Corsarios berberiscos asolaban las costas cristianas, capturando barcos y esclavizando marineros. Europa, mientras tanto, estaba dividida. Las guerras de religión enfrentaban a católicos y protestantes. Francia vigilaba a España, Inglaterra crecía como rival marítimo. Solo Felipe II mantenía la idea de una cristiandad unida frente al Islam otomano. Para el rey español, el Mediterráneo era la arteria que sostenía su imperio. Por él viajaban metales, seda, especias y la fe. Si el mar se perdía, se rompería el vínculo entre las coronas de España, Italia y Nápoles. En 1566 murió Solimán. Le sucedió su hijo Selim II, apodado el Beodo por su carácter indulgente. Aún sin genio militar, soñaba con conquistar Chipre, la joya veneciana que controlaba las rutas hacia Oriente. En 1570, la flota otomana atacó la isla. Durante meses, los venecianos resistieron con valentía, pero el asedio de Famagusta terminó en tragedia. Su gobernador, Marcantonio Bragadin, fue ejecutado con brutalidad. Su piel colgada en la plaza encendió la ira de toda Europa. El Papa Pío V, consternado, decidió que había llegado la hora de actuar. El nacimiento de la Liga Santa. Tras conocer la tragedia de Famagusta, el Papa Pío V comprendió que la cristiandad debía unirse o desaparecer. Convocó a los reinos católicos y propuso una Liga Santa que enfrentara al Imperio Otomano. No fue una tarea sencilla. Venecia sospechaba de España, los genoveses temían por su comercio y muchos príncipes italianos dudaban en comprometerse en una nueva guerra. Con paciencia, el Papa tejió una red de diplomacia y fe. A principios de 1570, el acuerdo fue finalmente sellado. España, Venecia y los estados pontificios formarían una coalición bajo una sola bandera. El mando supremo se confió a don Juan de Austria, hijo natural del emperador Carlos V y hermanastro de Felipe II. Joven, valiente y de gran carisma, don Juan representaba la esperanza de una generación que creía en la unidad cristiana. El Papa lo bendijo en Roma y le entregó una espada consagrada, símbolo de la fe y del deber. A su alrededor se reunieron los mejores marinos de la época. Andrea Doria, genovés prudente y veterano de 1000 combates. Álvaro de Bazán, estratega español y maestro de las maniobras navales. Agostino Barbarigo, veneciano de temple firme. Y Marco Antonio Colonna, comandante pontificio que representaba el poder espiritual de Roma. Durante semanas, los puertos del sur de Italia se transformaron en un hervidero de actividad. En Mesina, los martillos resonaban día y noche. Los carpinteros reforzaban galeras, los cañones se alineaban en cubierta y los soldados embarcaban entre oraciones y miedo. El 7 de septiembre de 1571, la flota de la Liga Santa zarpó hacia el mar Egeo. Más de 200 galeras y decenas de barcos menores cruzaron el horizonte bajo un mismo estandarte, el rostro de Cristo bordado junto a los escudos de España, Venecia y el Papado. En cubierta, los capellanes rezaban el rosario. Los hombres se miraban en silencio, conscientes de que iban al encuentro de un enemigo poderoso. Mientras tanto, en Estambul,
El sultán Selim II ordenaba reunir su propia armada. La comandaría Muezzin-Sade Ali Pachá, gobernador de Alejandría y veterano almirante. Junto a él zarparían los corsarios más temidos del Mediterráneo, Mehmed Sirocco y Uluch Ali, rey de Argel. Ambas flotas, separadas por miles de millas de agua y fe, se preparaban para enfrentarse. El destino de dos mundos avanzaba, lentamente, hacia un mismo punto del mapa, Lepanto. El preludio del enfrentamiento. En las primeras semanas de otoño, el cielo del Mediterráneo se volvió más claro y el viento soplaba con calma. La flota cristiana navegaba hacia el oriente, cruzando las aguas de Grecia en formación ordenada. Las galeras avanzaban lentas, sus remos golpeando el mar al unísono, como si cada brazada fuera una oración. Don Juan de Austria observaba desde la cubierta de su galera real. A su alrededor ondeaban las banderas de Venecia, Génova, Roma y España. Sobre el mástil principal, el estandarte de la Liga Santa se mecían con solemnidad, recordando a todos que su causa era también espiritual. Los días previos estuvieron llenos de incertidumbre. Algunos capitanes dudaban de la estrategia. Otros temían que la superioridad numérica turca les superara. Pero don Juan, sereno, les habló de honor y de fe, y les pidió que pensaran en los cristianos esclavizados que remaban en las galeras otomanas. Su discurso encendió el ánimo de la tripulación. Mientras tanto, en el otro extremo del mar, la flota otomana abandonaba los puertos del Egeo. Sus velas, de un rojo oscuro, reflejaban el amanecer. Ali Pachá, confiado, creía que su media luna de galeras podía envolver y destruir a cualquier enemigo. A su lado, los corsarios Sirocco y Uluch Ali preparaban sus naves con disciplina y silencio. Entre ambas flotas había miedo, pero también orgullo. Cada hombre sabía que el mar que los separaba se convertiría pronto en su destino. En cubierta, los capellanes cristianos levantaban crucifijos y los imanes turcos recitaban versos del Corán. El aire olía a brea, a sal y a fe. La noche anterior a la batalla, el mar estaba en calma. Los marineros dormían junto a sus armas. Algunos escribían cartas, otros miraban las estrellas buscando consuelo. En silencio, don Juan de Austria recorrió la cubierta y murmuró una oración. Sabía que al amanecer, el Mediterráneo sería testigo de un combate que decidiría el rumbo de la historia. En el horizonte, las luces de los campamentos otomanos brillaban como un enjambre. Faltaban solo unas horas. El mar dormía, pero todos sabían que, con el primer sol del 7 de octubre de 1571, despertaría envuelto en fuego y acero. El joven comandante. Don Juan de Austria tenía apenas 24 años cuando fue nombrado jefe supremo de la Liga Santa. Hijo natural del emperador Carlos V y hermanastro del rey Felipe II, creció entre sombras y silencios, lejos de la corte. Sin embargo, su destino cambió cuando fue reconocido y educado como príncipe. Tenía carisma, valor y una convicción inquebrantable. A diferencia de muchos nobles de su tiempo, hablaba con sus soldados y escuchaba a los marineros. Vestía con elegancia, pero su sencillez le ganaba respeto. Antes de Lepanto, había participado en campañas menores en el norte de África. Allí aprendió el valor de la disciplina y el peligro de la confianza excesiva. Su juventud contrastaba con la experiencia de los hombres que lo rodeaban, pero su mirada transmitía autoridad. El Papa Pío V lo eligió no solo por su sangre imperial, sino por su fe sincera. Antes de partir, lo bendijo personalmente y le entregó una espada consagrada, símbolo de la misión divina que debía cumplir. Aquella espada, reluciente bajo el sol de Mesina, se convertiría en emblema de esperanza. Don Juan sabía que no todos confiaban en él. Algunos almirantes lo consideraban inexperto. Otros, demasiado audaz.
pero su serenidad y su voz firme unían a hombres de naciones distintas, españoles, venecianos, genoveses, pontificios, malteses. Bajo su mando, por primera vez en siglos, Europa respiraba como un solo cuerpo. Su galera, la Real, sería el corazón del combate. Allí ondearía el estandarte de la cristiandad, y allí se decidiría el destino de la batalla. Los capitanes de la cristiandad. A la derecha de don Juan navegaba el genovés Andrea Doria. Veterano y prudente, había combatido durante décadas contra franceses, turcos y corsarios. Conocía cada corriente del Mediterráneo. Al mando del ala derecha, su función sería evitar que los turcos envolvieran la flota cristiana. Era cauto hasta el extremo, y algunos lo acusaban de ser demasiado conservador. En el ala izquierda estaba el veneciano Agostino Barbarigo, hombre de honor y temperamento. Sus marinos lo adoraban porque compartía con ellos las raciones y el peligro. Su escuadra, formada por naves venecianas, tendría la tarea más difícil, resistir el empuje inicial de los otomanos cerca de la costa griega. Tras la línea principal se encontraba la reserva, dirigida por el español Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz. Era un estratega meticuloso, capaz de leer una batalla como quien lee un mapa. Su misión sería reforzar el punto más débil del frente cuando llegara el momento decisivo. En representación del papado viajaba Marco Antonio Colonna, comandante de los navíos pontificios. Su galera llevaba en el mástil el estandarte de la Santa Sede. Su presencia recordaba a todos que aquella guerra no solo se libraba por poder, sino también por fe. A su alrededor se mezclaban lenguas y banderas, italianos, españoles, sicilianos, malteses y croatas. Los rezos se escuchaban en distintos acentos, pero todos pedían lo mismo, regresar con vida. En las cubiertas, los capellanes recorrían las filas repartiendo crucifijos. Los soldados, algunos veteranos y otros campesinos, limpiaban sus armas y miraban al horizonte. Sabían que el enemigo era poderoso, pero también que estaban unidos como nunca antes. Los comandantes del Imperio Otomano. En el bando opuesto, el Imperio Otomano depositaba su confianza en tres hombres. El primero era Muezzin Sade Ali Pachá, gobernador de Alejandría y almirante de la flota. Valiente, disciplinado y de carácter severo, había prometido al sultán Selim II que el mar sería un espejo de victoria para el Islam. Ali Pachá navegaba en su galera sultana, con el estandarte verde del profeta Mahoma, regalo personal del sultán. Aquel símbolo era sagrado, mientras ondeara, ningún soldado otomano debía rendirse. A su derecha estaba Mehmed Sirocco, gobernador de Alejandría, impetuoso y temerario. Conocía bien las aguas del Golfo de Lepanto y planeaba usar su conocimiento para sorprender a los venecianos. A la izquierda se situaba Uluchalí, conocido en Europa como Ochiali, antiguo cristiano calabrés convertido al Islam tras ser capturado por piratas. Su astucia y su ferocidad le habían hecho ascender hasta convertirse en rey de Argel. Era el corsario más temido del Mediterráneo, y su escuadra estaba formada por marinos expertos y fanáticos. Los tres comandantes tenían personalidades distintas, pero compartían un propósito: demostrar que el poder de Aya dominaba el mar. En las bodegas de sus galeras, miles de esclavos cristianos remaban encadenados. Muchos rezaban en silencio por su liberación. Ninguno imaginaba que, tras la batalla, el destino de todos ellos cambiaría para siempre. El 6 de octubre, las dos flotas se aproximaban sin saber que estaban a solo un amanecer del enfrentamiento más grande de su tiempo. El sol se ocultaba sobre Grecia y el Mediterráneo guardaba silencio. Amanecer en el Golfo. El 7 de octubre de 1571 amaneció sereno. Las primeras luces del día tiñeron de oro el mar de Lepanto.
Desde la cubierta de la galera real, don Juan de Austria divisó las velas enemigas en el horizonte. El viento soplaba hacia el oeste, favoreciendo a los turcos. El joven comandante reunió a sus oficiales. Sabía que en pocas horas se decidiría el destino del Mediterráneo. Ordenó desplegar las galeras en una línea recta perfecta, el ala izquierda bajo Barbarigo, el centro bajo su mando directo y el ala derecha confiada a Andrea Doria. Tras ellos, la reserva del Marqués de Santa Cruz, lista para intervenir donde el peligro fuera mayor. En la vanguardia se colocaron 6 enormes galeazas venecianas. Eran verdaderas fortalezas flotantes, armadas con decenas de cañones. Su misión era abrir fuego primero y desorganizar la formación otomana antes del choque. Los hombres se preparaban en silencio. Los capellanes bendecían a los soldados, los artilleros limpiaban los cañones, y los galeotes, algunos libres, otros esclavos, esperaban la orden de remar. Sobre la galera de don Juan se izó una gran vela roja, señal de combate a muerte. En la otra orilla, la flota otomana avanzaba en formación de media luna. En el centro, la galera sultana de Ali Pachá, a su derecha, Siroco, a la izquierda, Uluç Ali. Eran más de 200 naves, impulsadas por miles de remeros. El sol brillaba sobre los cascos barnizados, y el sonido de los tambores de guerra se mezclaba con las oraciones de los imanes. El mar se estrechaba entre las dos formaciones. Las velas se arriaron, los remos golpeaban el agua. Un silencio expectante cubrió el golfo. La historia estaba a punto de romperse. El rugido de los cañones. A las 9 de la mañana, las galeazas abrieron fuego. El estruendo resonó en todo el golfo. Las primeras salvas destrozaron varias galeras turcas, levantando columnas de humo. Los otomanos intentaron esquivar el fuego pesado y lanzarse al abordaje. En el centro, don Juan de Austria dio la orden de avanzar. Las galeras cristianas se movieron con fuerza, empujadas por el ritmo de los tambores. Los cañones disparaban una y otra vez, arrancando maderas, mástiles y vigas. El choque fue brutal. Los espolones se incrustaron, los remos se rompieron, los soldados saltaron de una nave a otra. El aire se llenó de humo, gritos y acero. En el flanco izquierdo, Barbarigo resistía el ataque de Siroco. Los turcos intentaban rodearlo, pero las naves venecianas aguantaban, cañón contra cañón, arco contra arcabuz. Barbarigo fue herido por una flecha en el rostro, pero siguió dando órdenes hasta su último aliento. Mientras tanto, el centro se convirtió en un infierno. La galera real y la sultana se engancharon. Los hombres combatían cuerpo a cuerpo. Cuchillos, lanzas, fuego griego, arcabuces. El agua del mar se volvió roja. El propio Ali Pachá cayó mortalmente herido. Su cabeza fue alzada en una pica, y el estandarte verde del profeta fue capturado. Aquel momento cambió la moral de toda la flota, los turcos empezaron a retroceder. Pero en el ala derecha, Uluç Ali aprovechó un error. Andrea Doria, temiendo ser rodeado, abrió un hueco entre su línea y el centro. El corsario argelino lo vio y lanzó su ataque. El flanco en peligro. El ataque de Uluç Ali cayó como una tempestad. Su escuadra avanzó rápida, con remos firmes y gritos de guerra. Atacó el flanco derecho cristiano y lo envolvió. Varias galeras fueron incendiadas, y una de ellas, la de la Orden de Malta, quedó aislada. Andrea Doria maniobró para cerrar el hueco, pero ya era tarde. El corsario argelino abordó una a una las galeras cercanas. El humo, el fuego y los alaridos confundían a todos. Por un momento, pareció que la suerte cambiaba. Don Juan, al ver el peligro, ordenó a Álvaro de Bazán acudir en ayuda del flanco. Las galeras de la reserva giraron con precisión.
Avanzaron entre los restos de barcos y los cuerpos flotando. Los cañones de Bazán abrieron fuego, deteniendo la ofensiva otomana. Ulu Chalí comprendió que estaba en desventaja. Sus naves, aunque veloces, estaban aisladas. Intentó retirarse con las pocas galeras intactas, remolcando su estandarte. Su retirada fue ordenada y valiente. En el centro, la victoria comenzaba a inclinarse del lado cristiano. Las tropas de Don Juan habían tomado la sultana. El cuerpo de Alí Pachá fue arrojado al mar, y los marineros gritaron su triunfo. Los esclavos cristianos, liberados de sus cadenas, se unieron a la lucha. El sol del mediodía brillaba sobre un mar cubierto de humo y restos. Las olas arrastraban maderos, cuerpos y fragmentos de velas. El aire olía a pólvora y sal. La victoria se decide. Pasado el mediodía, la batalla había durado más de 3 horas. Los cristianos dominaban el centro y la izquierda, pero el ala derecha aún combatía con fiereza. La llegada de Bazán fue decisiva, reforzó la línea y obligó a Ulu Chalí a replegarse hacia el sur. Cuando el corsario comprendió que el resto de la flota otomana estaba perdida, decidió salvar lo que pudiera. Reunió sus naves y se retiró, seguido de unos pocos capitanes fieles. Aún así, dejó tras de sí una estela de destrucción. La resistencia turca se desmoronaba. Las galeras incendiadas chocaban unas con otras. Los soldados, exhaustos, caían al mar con sus armaduras. El ruido de los cañones fue cediendo ante el murmullo del viento. Don Juan recorrió la cubierta manchada de sangre. Miró alrededor y comprendió que la victoria era suya. Ordenó detener el fuego y socorrer a los heridos, sin importar de qué bando fueran. A su alrededor, los marinos lloraban, rezaban o se abrazaban. Habían sobrevivido a la batalla más grande que el Mediterráneo había visto. De fondo, el mar se teñía de rojo bajo el sol de la tarde. La Liga Santa perdió unas 15 galeras y cerca de 8.000 hombres, pero el enemigo sufrió una catástrofe, más de 160 naves capturadas o hundidas y 30.000 muertos. 12.000 esclavos cristianos fueron liberados de los bancos de remo. Por primera vez en décadas, el terror otomano había sido derrotado. El silencio después del rugido. El combate terminó al caer la tarde. El mar, antes un campo de fuego, quedó en silencio. Solo el crujir de las maderas y los lamentos de los heridos rompían la calma. Los hombres de la Liga Santa encendieron antorchas para buscar supervivientes. Algunos rezaban de rodillas en cubierta. Otros miraban el horizonte sin comprender del todo lo que habían vivido. En la galera real, Don Juan ordenó izar el estandarte de la victoria, la bandera de la cristiandad, limpia del humo de la batalla. A su lado, los oficiales venecianos y españoles se saludaron con respeto. Por primera vez, Europa había combatido unida, y había vencido. El mar, cubierto de restos, era ahora un cementerio. Los barcos se alejaban lentamente, escoltando a los heridos y a los cautivos liberados. Las campanas de las iglesias, días después, sonarían en Roma, Venecia y Madrid. Pero en ese momento, en medio de las aguas tranquilas de Lepanto, solo reinaba el silencio. El Mediterráneo había sido testigo de una epopeya que cambiaría la historia para siempre. El silencio después del rugido. El combate terminó al caer la tarde. El mar, antes un campo de fuego, quedó en silencio. Solo el crujir de las maderas y los lamentos de los heridos rompían la calma. Los hombres de la Liga Santa encendieron antorchas para buscar supervivientes. Algunos rezaban de rodillas en cubierta. Otros miraban el horizonte sin comprender del todo lo que habían vivido. En la galera real, Don Juan ordenó izar el estandarte de la victoria, la bandera de la cristiandad, limpia del humo de la batalla.
A su lado, los oficiales venecianos y españoles se saludaron con respeto. Por primera vez, Europa había combatido unida y había vencido. El mar, cubierto de restos, era ahora un cementerio. Los barcos se alejaban lentamente, escoltando a los heridos y a los cautivos liberados. Las campanas de las iglesias, días después, sonarían en Roma, Venecia y Madrid. Pero en ese momento, en medio de las aguas tranquilas de Lepanto, solo reinaba el silencio. El Mediterráneo había sido testigo de una epopeya que cambiaría la historia para siempre. Las heridas del mar. Los vencedores contaron más de 8.000 muertos y miles de heridos. Los vencidos, en cambio, dejaron sobre las aguas 30.000 cuerpos y más de 160 naves perdidas. Fue una tragedia de proporciones desconocidas, incluso para una época acostumbrada a la guerra. El mar tardó días en calmarse. Los supervivientes relataban cómo las olas arrastraban maderos, armaduras y cuerpos. Los prisioneros eran llevados a los puertos italianos, y los antiguos esclavos cristianos eran liberados. Muchos, al tocar tierra, besaban el suelo y lloraban. Entre ellos estaba un joven soldado español llamado Miguel de Cervantes. Había combatido con valor en la galera marquesa y recibió 3 heridas, una de ellas en la mano izquierda. Años después, escribiría con orgullo que Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos. El Papa instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario para conmemorar la victoria, convencido de que la intercesión divina había decidido el resultado. Las iglesias se llenaron de pinturas, cánticos y plegarias. Europa veía en Lepanto una señal de esperanza. Pero la guerra no terminó allí. Los corsarios seguirían asolando las costas durante décadas. El Imperio Otomano continuaría siendo una amenaza, aunque ya nunca volvería a inspirar el mismo temor. El legado eterno. Lepanto no solo fue una victoria militar, sino también un símbolo de unión. Por primera vez, España, Venecia, Génova y los estados pontificios habían combatido como una sola fuerza. Aquella cooperación sería recordada durante siglos como el ejemplo más brillante de unidad europea. En el arte y la literatura, el eco de Lepanto resonó con fuerza. Pintores como Veronese, Tiziano o Zurbarán retrataron la batalla en lienzos monumentales. Poetas y cronistas exaltaron a Don Juan de Austria como héroe y a los marinos como defensores de la fe. La victoria también marcó el fin de una era. Las galeras, símbolo del poder mediterráneo, empezarían a ser reemplazadas por grandes navíos de vela y artillería pesada. El modo de hacer la guerra cambiaría para siempre. En lo espiritual, Lepanto se convirtió en una metáfora de esperanza. Para los cristianos, fue la prueba de que la oración podía vencer al acero. Para los historiadores, fue el día en que dos mundos se miraron por última vez en igualdad de fuerza. Cuando el sol cayó aquella tarde de 1571, el mar volvió a su calma eterna. Las olas borraron el rastro del combate, pero no su memoria. Aún hoy, el nombre de Lepanto sigue resonando como un recordatorio de fe, de coraje y del precio que tiene la historia.